Hola, el día de hoy nuestro equipo presentará para la evidencia 1 el análisis de un caso. El equipo está compuesto por Francisco Romo, Emilio Camarena y yo, María Fernanda Gómez. El caso que se escogió fue el caso del niño Apoyani de la secundaria número 4. En esta secundaria de Ricardo Flores Magón se discriminó a un niño de Tijuana por traer el cabello largo, como es posible ver en la imagen de aquí al lado. Apoyani, de 12 años, llegó a la escuela y el primer día pudo ingresar. Sin embargo, el segundo día de la escuela, el director le comentó a su madre que no le permitiría el acceso al plantel por traer la trenza larga a menos de que la cortara. Esta trenza va de acuerdo a las costumbres y tradiciones de su familia, siendo esta de origen mexicano. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en base a la parte jurídica? Bueno, pues claramente hubo una violación de los derechos humanos, porque al no dejar entrar al niño Akoyani a la secundaria 4, debido a su estilo de cabello, que forma parte de sus tradiciones, ya sean tanto familiares como indígenas, pues se generó una violencia hacia el niño y se violentaron y se violaron los derechos tanto del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como el derecho a la educación, como el derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación. Siguiente, por favor. Ajá. Los artículos que los respaldan, bueno, son varios, nombraremos 5. Primero, el artículo 26, que proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy fácil de entender, simplemente dice que toda persona tiene derecho a la educación. Bueno, es claro que no se le está dando la educación porque se le está prohibiendo la entrada al colegio, únicamente por tener el cabello así, que va conforme a sus costumbres y tradiciones. Entonces se le están poniendo condiciones injustificadas para entrar al colegio, lo cual es una clara violación al derecho de que toda persona tiene derecho a la educación. El segundo artículo que encontramos fue el artículo primero de la Constitución mexicana, el cual dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, tanto reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los tratados internacionales. Es decir, que se tienen que respetar los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y pues no se está gozando el artículo 26, el que previamente mencioné, y tampoco el artículo 3 de la Constitución mexicana, que es muy similar al 26, que dice que toda persona tiene derecho a la educación. Bueno, el siguiente artículo es el artículo 22, también proveniente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona, al ser parte de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y a la cooperación con países internacionales, y ya tomando en cuenta la organización y los recursos de los que se dispone, el libre desarrollo de la personalidad. Claramente el chico no tiene no se le está permitiendo desarrollar su personalidad, pues el cabello, como todos sabemos, la forma en que nos vestimos, refleja nuestra personalidad y somos libres de desarrollarla como nosotros querramos, mientras no afecte a los demás, mientras no afecte los derechos de los demás. Y al no afectar a nadie, se le está prohibiendo que desarrolle su derecho de personalidad y pues se le está violentando. El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también un tratado internacional, dice que las minorías, ya sea por étnica, religiosa, lingüística, no se les negará a ellas o al grupo en común tener su propia vida cultural. Obviamente se le está negando tener una propia vida cultural, pues ese estilo de cabello es parte de su cultura tanto familiar como indígena. Y al no permitirle tener la trenza larga, no se le permite que viva su cultura, que experimente la cultura. Eh, entonces también se está violentando ese derecho. Siguiente, por favor. Y el artículo 2, que también viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es similar al artículo 1 de la Constitución, dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción ninguna, sin distinción de raza, de color, de idioma, sexo, religión, opinión política o otra índole. Es decir, que tienes ese derecho por el simple hecho de ser humano. Entonces eso es sumamente importante de entender, que estos derechos son nuestros por nacer humanos, no importa de dónde vengas, y se le están violentando y es un caso muy grave. Ahora ya se comentaron los artículos que lo respaldan.
Algunas de las autoridades que se involucraron en el caso fue, en este caso, por ejemplo, la primera en hacerlo fue la CONAPRED. Esta, antes del inicio de clases de este ciclo escolar, emitió un llamado a todas las escuelas a respetar los derechos humanos de los alumnos. Esta, siendo una comisión parte del Poder Ejecutivo, este consejo siendo un consejo del Poder Ejecutivo, funge como un promotor de un desarrollo inclusivo e igualitario para todas las personas, en este caso para los estudiantes. Y pues como mencioné anteriormente, antes de que iniciaran las clases en redes sociales hizo un llamado a que todos respetaran a los alumnos que quisieran entrar a instituciones académicas, sin importar cómo fueran. Otra involucrada fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, siendo este un organismo autónomo que funge como un sistema de monitoreo del cumplimiento de todas las personas de sus derechos humanos. En este caso, al momento está juntando casos, que hay alrededor de 500 casos, para abrir una carpeta de investigación de quejas en contra a estos actos que violentan los derechos humanos. Pues hay muchos niños a los que no se les han permitido el ingreso a las escuelas por elementos de carácter físico. Otra de las autoridades involucradas es la Secretaría de Educación Estatal de Baja California, siendo esta parte del Poder Ejecutivo Estatal, que garantiza, como su nombre lo dice, la educación para todos los niños y niñas. Y esta, por la atracción que tuvo el caso del niño Coyani en redes sociales, emitió un llamado que decía que se comprometía a respetar las tradiciones mexicas del niño en cuestión. Por otro lado, algunas de las personas involucradas, en este caso Acoyani y las autoridades de la escuela, se dividen en víctima y acusado. Acoyani siendo claramente la víctima, pues de acuerdo al INE es una persona que directa o indirectamente sufre un daño o le han tomado o le han arrebatado alguno de sus derechos. Como mencionó anteriormente mi compañero, se le arrebataron diversos derechos de índole de derechos humanos o incluso pues artículos que se mencionan en la Constitución mexicana o en pactos internacionales. Por otro lado, las autoridades de la secundaria Ricardo Flores Magón, como son directivos, el director, no sé, profesores, que hayan considerado justo o que hayan considerado necesario quitarle los derechos al niño, pues se les considera como los acusados, pues son personas que se les han señalado como responsables de algo, de un delito o una conducta condenable, y pues sí, esas son las personas y las autoridades. Bueno, aquí se nos solicitó que hiciéramos dos acciones diferentes. Empezaremos con el jurisdiccional. Aquí buscamos promover un amparo indirecto, ya sea por discriminación, acudiendo al juzgado segundo distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de Baja California, Tijuana. Aquí es muy importante que busquemos al juez, que es el del distrito, ya que no hay otro que lo pueda manejar. Y pues así exponemos el motivo y los derechos humanos que pues, le están quitando a Coyani en su respectiva escuela. Y ahora, pues, ¿qué es lo que lo respalda? Pues en la ley de amparo, de acuerdo a lo establecido en la reglamentaria 103 y 107 de la CPU, en el artículo 1 dicta que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Y en el artículo 2 dicta que el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta y se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca esta ley. Bueno, las consecuencias, si ganamos el amparo, pues la autoridad invalidará el acto lesivo y dictará otra cosa que se apega a lo que busca la víctima, que en este caso es que se le respeten sus tradiciones y por ende llevar el cabello largo, y como también puede pasar que pues, no proceda a juicio. Siguiente, por favor. Y ahora, en el caso de la acción no jurisdiccional, pues es muy simple, pues nomás presentar una demanda a la CONAPRED. Y en el mejor de los casos, ellos mismos acuden a la comisión, a la de Baja California, que es la CEDHBC, y esperando que se haga una recomendación, un recordatorio de leyes que no se estén respetando. En este caso no hay mucho que se pueda hacer, ya que pues tiene que ser a fuerzas alguien. O sea, si quieres que te lo resuelvan pronto, tiene que pasar a juicio. Como este caso no hay ¿cómo se puede decir? Hay una carpeta enorme de varios problemas y todo, pues no es muy probable que te lo resuelvan en el momento.
Pero bueno, en el respaldo jurídico, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CONAPRED dicta que en el artículo 14, los órganos públicos y autoridades federales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena. Y bueno, las consecuencias es conseguir que la CONAPRED haga un llamado público a la escuela para hacer un recordatorio o recomendación, ya sea para respetar los derechos violentados. Y pues asimismo es posible que no resuelva la queja o demanda, y ya en peor de los casos es que de plano no llegue tu demanda a la CONAPRED. Bueno, esto fue todo. Estas dos acciones dependerán de los intereses de Acoyani y de su familia. Y pues sí, a continuación me el caso. Muchas gracias.